desde el primer segundo. Imagina que toda tu infancia fue un escenario secreto donde el verdugo dormía en la misma casa que tú. Y ese verdugo no era un extraño, no era un monstruo de un cuento inventado, sino la persona que debía protegerte, tu madre. ¿Alguna vez sentiste que aunque trataba a todos tus hermanos con cierta calidez, contigo jugaba a un experimento perverso? Como si su mirada sobre ti fuese un cuchillo invisible, afilado, cruel. Y tú, sin entenderlo, crecías con la sensación de haber nacido con una mancha invisible en la frente. Porque aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar. A veces el hijo preferido no es más amado, simplemente es menos odiado. Y tú, que cargaste con los golpes, las palabras hirientes o la indiferencia más helada, viviste en carne propia un misterio que Carl Jung describió como la herida que abre la puerta al inconsciente. Esa herida que tu madre dejó en ti no fue un accidente. Fue una marca psicológica que moldeó todo lo que eres ahora. Pero no te equivoques. No se trata de si te gritó más fuerte, o si no te abrazó nunca, o si comparaba cada uno de tus pasos con los de tus hermanos. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué contigo? ¿Qué demonio vio en ti que no se atrevió a mirar en los demás? Hay quienes dicen que una madre ama por instinto, que no diferencia, que su afecto es automático. Mentira. El amor materno también puede estar podrido, y Jung lo sabía. Lo que más te hiere en tu infancia es lo que más define la sombra que arrastras de adulto. ¿Y si te dijera que no eras odiado por tus errores, sino por lo que representabas? Que tu madre, consciente o inconscientemente, proyectaba en ti sus miedos, sus frustraciones, las partes de sí misma que nunca quiso aceptar. Tal vez veías en sus ojos un odio frío y pensabas que habías hecho algo mal, que eras el problema. Pero no eras tú, eras su espejo. Y cada vez que te castigaba, cada vez que te relegaba, estaba intentando destrozar la imagen de sí misma que le resultaba insoportable. Piensa en esto. ¿Qué sientes cuando recuerdas aquellas escenas en las que ella parecía volcar contra ti un veneno especial? ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿O una confusión que nunca se disipa? Jung decía que el alma humana se esconde detrás de símbolos, de máscaras, de sombras. Tal vez tu madre llevaba una máscara frente a los demás, incluso frente a tus hermanos. Pero contigo no podía. Contigo se rompía el disfraz, y por eso te trataba peor, porque eras la grieta que dejaba escapar lo que ella no podía controlar. La infancia deja cicatrices que no sangran, pero que condicionan todo lo que haces. ¿Has notado cómo desconfías de los elogios? ¿Cómo sospechas de cualquier gesto de cariño como si fuera una trampa? Eso no nació de la nada. Eso fue el resultado de crecer siendo el chivo expiatorio, el receptor de una furia que ni siquiera era tuya. Jung lo llamaría el inconsciente familiar, una red invisible que arrastra a cada miembro a representar un papel, y a ti te tocó el papel más doloroso. Y aquí viene lo perturbador. Lo que viviste no era un error del destino, era una elección inconsciente. Tu madre necesitaba un depositario de su sombra, alguien sobre quien descargar el peso de lo reprimido. Y tú fuiste elegido. ¿Por qué? Porque tal vez eras más sensible, más diferente, más auténtico, porque representabas aquello que ella había matado en sí misma. Cada desprecio, cada injusticia, era su forma de decir: no soporto lo que me recuerdas de mí misma. ¿Empiezas a verlo? El misterio no está en que te tratara peor que a los demás, sino en que, a través de ti, combatía contra sus propios fantasmas. Y mientras lo hacía, te arrancaba la inocencia, te hacía creer que no merecías amor, cuando en realidad estabas pagando una deuda que no te correspondía. Pero no bajes la guardia todavía.
Porque lo más inquietante es esto. Lo que viviste no terminó en tu infancia. Esa programación sigue viva en ti, en cómo eliges a tus parejas, en cómo reaccionas ante la autoridad, en cómo saboteas tus propios éxitos. La voz de tu madre, la que te decía que no valías lo suficiente, sigue sonando en tu cabeza. No es ella ahora, es tu inconsciente repitiendo la lección. Eso es lo aterrador, que la sombra no muere, se hereda, y si no la enfrentas, se expande. Así que la pregunta final no es por qué tu madre te trataba peor. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuánto de ese trato sigues repitiéndote tú mismo cada día sin darte cuenta? Porque el verdugo ya no está en tu casa, ahora vive en tu interior. Y ese es el verdadero peligro. Y ahora que lo entiendes, que has empezado a mirar de frente esa herida, déjame llevarte a un terreno aún más inquietante. Porque lo que tu madre sembró en ti no se limitó a tus recuerdos. Su trato desigual creó un lenguaje secreto en tu mente, un código silencioso que dicta cómo interpretas cada relación que tienes. Es como si hubieras sido entrenado para ver el mundo a través de un cristal roto. Desconfías del amor, sospechas de la bondad y buscas con desesperación señales de traición, incluso en quienes jamás te han fallado. Aquí es donde la psicología se vuelve brutal. Jung hablaba de la figura de la madre como el primer arquetipo que moldea la psique. Para muchos, esa figura es el refugio, la cuna del afecto. Para ti, fue la primera batalla. Y cuando la primera batalla se libra en casa, todo lo demás se convierte en un campo de minas. No confías en la calma, porque la calma siempre fue antesala de la tormenta. No aceptas el cariño sin miedo, porque el cariño, en tu experiencia, siempre estuvo acompañado de un filo escondido. Y entonces repites el patrón sin saberlo. Atraes a personas que te hacen sentir exactamente igual. Detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces has sentido que eliges siempre al mismo tipo de personas, aunque tengan nombres distintos, rostros diferentes? ¿Cuántas veces te descubres mendigando atención, como si tu valor dependiera de demostrar que mereces ser querido? Esa no es casualidad. Es el eco de esa infancia desigual, el eco de esa pregunta que nunca fue respondida. ¿Por qué yo? Lo aterrador es que esa pregunta se convierte en brújula. Te lleva hacia situaciones en las que, de manera inconsciente, intentas resolver lo irresuelto. Buscas a alguien que al fin te trate distinto, que repare lo que tu madre rompió. Pero la mente es cruel. En lugar de eso, terminas reencontrándote con el mismo rechazo, la misma frialdad, la misma indiferencia, como si estuvieras condenado a repetir la escena una y otra vez, hasta que decidas enfrentarte a ella en lo más profundo. Jung lo describió como el retorno de lo reprimido. Lo que no sanas, vuelve. Lo que no reconoces, se disfraza y regresa, con nuevos rostros, nuevas voces, pero con la misma esencia. Y aquí es donde la intriga se vuelve insoportable. ¿De verdad estás eligiendo libremente o simplemente eres una marioneta de aquel trato desigual? ¿Qué pasaría si toda tu vida adulta no fuera más que la prolongación de aquella dinámica infantil? Mira a tu reflejo. Pregúntate, ¿quién habla dentro de tu cabeza cuando dudas de ti mismo? ¿Eres tú? ¿O es la voz de tu madre susurrando que nunca serás suficiente? Cada vez que pospones un sueño, cada vez que aceptas menos de lo que mereces, cada vez que te escondes para no brillar demasiado, lo haces porque aún sientes ese ojo vigilante, ese juicio implacable que se sembró en ti antes de que pudieras defenderte. Y aquí hay un secreto oscuro. No todos los hijos de una misma madre reciben la misma máscara. Mientras a unos se les da el papel de favoritos,
a ti te entregaron la carga del contraste. Porque sin contraste no hay historia, sin víctima no hay héroe, sin sombra no hay luz. Puede que tu madre ni siquiera lo supiera conscientemente, pero te asignó el papel más duro, ser el recordatorio viviente de sus batallas internas. Y así, tú te convertiste en el escenario de su guerra perdida. Lo verdaderamente aterrador no es lo que ella hizo. Lo aterrador es lo que tú haces ahora con esa herencia. Porque muchos hijos que fueron tratados peor que sus hermanos terminan reproduciendo el mismo veneno, no hacia los demás, sino hacia ellos mismos. Se juzgan más de lo que jamás fueron juzgados, se castigan más de lo que jamás fueron castigados. Llevan la cadena tan adentro que ya no necesitan carcelero. ¿Lo sientes? Esa incomodidad en tu pecho no es casualidad. Es tu sombra queriendo salir a la superficie. Es el inconsciente llamándote, diciéndote que el misterio nunca fue por qué tu madre te trataba peor. El misterio verdadero es cuánto de ese trato se ha convertido en tu identidad y cuánto más tiempo vas a permitir que esa identidad siga dictando tu destino. La pregunta es brutal. ¿Quién eres tú sin esa herida? Porque hasta ahora, todo lo que has construido ha estado teñido por ella. Y si mañana pudieras soltarla, dejar de ser el reflejo de la sombra de tu madre, ¿qué quedaría de ti? Ese es el vértigo de la libertad. Ese es el miedo que pocos se atreven a enfrentar. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la única manera de dejar de repetir la misma historia una y otra vez. Pero aquí está lo que casi nadie se atreve a mirar. Lo que tu madre hizo contigo no fue solo una cuestión de trato. Fue un molde, una programación invisible que aún controla la manera en la que percibes el mundo. Es como si hubieras heredado un guión escrito a fuego en tu subconsciente. Y ese guión no solo te dice cómo amar, cómo confiar o cómo defenderte. También te dice quién mereces ser. Y lo más cruel es que, al no cuestionarlo, vives atrapado en un papel que nunca escogiste. La mente humana, según Jung, funciona como un teatro donde los arquetipos son los actores principales. Y en ese teatro, tú fuiste obligado a interpretar el papel del rechazado, del menos querido, del que siempre debía esforzarse más para recibir menos. ¿Sabes qué significa eso? Que creciste con una sensación crónica de deuda, la deuda de no ser suficiente. Esa deuda, invisible pero asfixiante, te empuja a dar demasiado, a complacer demasiado, a intentar probar tu valor en cada relación y al mismo tiempo te hace sentir que nunca será suficiente. Es una condena circular y no acaba ahí, porque cuando un niño recibe menos afecto que sus hermanos, no solo pierde confianza en sí mismo, también desarrolla una habilidad siniestra, la de leer el ambiente con una precisión casi sobrehumana. Aprendes a detectar el más mínimo gesto, el cambio sutil en el tono de voz, la mirada esquiva. Es un instinto de supervivencia. Te conviertes en un radar humano, siempre atento, siempre alerta, como si tu vida dependiera de anticipar el próximo golpe, la próxima decepción. Y aunque ese instinto te salvó de niño, de adulto se convierte en una prisión. No puedes relajarte, no puedes confiar del todo, porque tu mente vive en estado de guerra, incluso cuando la batalla ya terminó. ¿Y sabes lo que es más perverso? Que muchas veces esa sensibilidad extrema, esa hipervigilancia, te hace destacar en algunos ámbitos. Puedes leer a la gente mejor que otros, percibir lo que nadie nota, prever lo que otros ignoran. Es un talento nacido del dolor, pero también es un veneno, porque vives agotado, sobrecargado, como si tu cuerpo nunca supiera lo que es la calma. Aquí entra en juego algo que Jung llamó la sombra colectiva. Tus heridas no son solo tuyas,
Forman parte de una cadena que viene de generaciones atrás. Tal vez tu madre te trató con dureza porque ella misma fue tratada así, o porque cargaba con un resentimiento heredado que jamás supo sanar. Y al volcarlo sobre ti, perpetuó un ciclo que viene repitiéndose desde hace décadas. Lo perturbador es pensar que, si no lo rompes, ese ciclo seguirá vivo en quienes vengan después de ti. Imagina esto: un linaje de heridas invisibles, transmitidas de madre a hijo, de hijo a nieto, como un río subterráneo que arrastra dolor sin que nadie sepa de dónde viene. Tú fuiste elegido como el recipiente de esa sombra, no porque lo merecieras, sino porque en ti encontraron el terreno fértil para florecer. Y lo que determina si la historia se repite o se detiene es lo que hagas ahora con esa herida. Pero no te engañes. Romper el ciclo no es un acto heroico fácil, no es una frase motivacional. Es adentrarse en lo más oscuro de tu mente, en esas memorias que preferirías enterrar para siempre. Es aceptar que el trato desigual que recibiste no fue un error menor, sino una marca que definió tu manera de ser. Y enfrentarlo duele. Duele porque significa renunciar a una identidad entera, esa identidad que se construyó alrededor del rechazo. La gran paradoja es esta: fuiste tratado como el menos amado, pero eso te dio la oportunidad de mirar la vida desde un lugar que nadie más conoce. Mientras tus hermanos quizá crecieron en una ilusión más estable, tú aprendiste que la seguridad es frágil, que el amor puede ser selectivo, que la figura materna no siempre es refugio. Y esa verdad, tan dolorosa, puede convertirse en tu mayor fuente de poder. Porque mientras otros siguen buscando un amor perfecto que no existe, tú ya sabes que el amor humano está lleno de sombras, de contradicciones, de heridas. La pregunta entonces es: ¿qué harás con ese conocimiento? ¿Seguirás repitiendo la cadena o usarás la cicatriz como prueba de que sobreviviste al fuego? Porque en el fondo, lo que Jung quería que entendiéramos es que la herida no se supera ignorándola. La herida se transforma cuando dejas de verla como una condena y empiezas a verla como un portal hacia tu verdadero yo. Y aquí está la trampa final. Tu madre pudo haberte tratado peor que a tus hermanos, pero en ese dolor hay una llave escondida. Esa llave abre la puerta a un poder que los demás no tienen, porque nunca fueron empujados al límite como tú. El mismo dolor que casi te destruye puede ser la raíz de tu transformación más profunda. El único problema es que tendrás que mirar de frente a aquello que siempre intentaste olvidar. ¿Te atreves? Y ahora llegamos al punto donde todo converge, al lugar que no puedes evitar mirar si de verdad quieres liberarte. Has cargado durante años con esa marca, con esa diferencia brutal en el trato que recibiste, y todo este tiempo pensaste que la pregunta clave era: ¿por qué mi madre me trataba peor que a los demás? Pero esa no es la pregunta que te salvará. La verdadera pregunta es: ¿qué voy a hacer yo con esa herida ahora que sé que existe? Porque aquí está la verdad final. Tu vida no depende de lo que hicieron contigo, sino de lo que decides construir con lo que dejaron en ti. Ese vacío que sientes, ese hueco que nunca se llenó, puede convertirse en la fuente de tu fuerza más peligrosa. No porque vayas a ignorarlo, sino porque vas a transformarlo. Los que crecieron con todo a favor suelen vivir dormidos, anestesiados en su zona cómoda. Tú no. Tú conoces la sombra, conoces la ausencia, y por eso puedes llegar a un nivel de conciencia que ellos jamás sospecharán. Jung lo explicó con una crudeza poética. No llegas a la luz imaginando figuras luminosas, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que estás haciendo aquí, al quedarte hasta este momento,
al atreverte a mirar lo que otros prefieren enterrar. Tu herida no es tu final, es tu comienzo. Es la grieta por la que entra la luz, la prueba de que incluso lo más roto puede convertirse en un puente hacia lo más profundo de tu ser. Imagina por un instante lo que significaría dejar de actuar como la víctima del trato injusto y empezar a verte como el único de la familia que tuvo el valor de cargar con la sombra. No como el menos querido, sino como el más fuerte, el que soportó el peso que otros no habrían podido llevar. Y ese cambio de perspectiva, aunque te duela, es el inicio de tu libertad. Así que ahora quiero que te preguntes, ¿qué vas a hacer con esa cicatriz? ¿Seguirás usándola como excusa para no avanzar? ¿O la vas a usar como prueba de que sobreviviste a lo que parecía imposible? Esa es la elección que nadie puede hacer por ti. Y aquí, justo ahora, es donde empieza tu verdadero viaje. Si este mensaje te removió, si algo dentro de ti se estremeció mientras escuchabas cada palabra, entonces quédate. Suscríbete a este canal, porque aquí no vas a encontrar palabras bonitas para dormirte. Aquí vas a encontrar verdades que te incomodan y te despiertan. Y quiero que en los comentarios dejes una frase, la primera que te salga de dentro, esa que te queme en el pecho, esa que sea tu respuesta personal a este vídeo. No importa si es corta, no importa si es brutal, quiero leer tu sombra escrita en letras. Y ahora me despido, pero no como todos lo hacen. No te digo adiós, no te digo hasta pronto. Te dejo con algo mucho más inquietante. La próxima vez que escuches tu propia voz juzgándote, pregúntate de quién es realmente esa voz. Si es tuya o es un eco que no te pertenece. Cuando lo descubras, entenderás que este vídeo no terminó aquí. Acaba de empezar en tu cabeza,